Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor nuevamente y en este video vamos a ver cómo ganar dinero para PayPal. Ok, am, este video va a ser rapidito. Es parecido a uno que subí recientemente sobre cómo ganar dinero viendo videos. Ok, y es la técnica o los resultados son similares. Puedes buscar ese video que está bastante interesante. Pero en esta ocasión vamos a ver cómo ganar dinero para PayPal. Antes de continuar, si no te has suscrito al canal, te voy a pedir que te suscribas de favor, le des like a este video si te gusta el contenido y me dejes un comentario en la cajita de comentarios para que me des tu opinión de lo que te estoy presentando aquí, especialmente por lo que vamos a hablar en este video en particular. Ok, entonces el tema es cómo ganar dinero para PayPal. Eh, Hay muchas formas. Por ejemplo, marketing de afiliados, puedes hacer dinero vendiendo tus propios productos, puedes hacer dinero con eBay, porque tú puedes elegir que tu dinero vaya para PayPal. ¿Por qué PayPal? Me imagino que la curiosidad sobre PayPal es porque es una plataforma muy segura, muy fácil de manejar, de enviar, recibir dinero y pues es usada por la mayoría de las compañías alrededor del mundo. Es muy conocida. Pero yo asumo que las personas que buscan ganar dinero para PayPal quieren hacerlo de la manera más rápida posible, como por ejemplo con aplicaciones y jugando videojuegos o cosas por el estilo. De eso quiero hablarles eh, el día de hoy. Nuevamente, como el video anterior, las noticias son buenas y son malas. Ok, la buena es de que sí, puedes ganar dinero. La mala es de que el dinero es muy mínimo. De hecho, puedes ganar buen dinero, pero te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer. No es tan sencillo como te lo presentan algunas personas en YouTube. Mira, te voy a enseñar un ejemplo. Ok, mira, si tú vienes y buscas ganar dinero para PayPal, mira, hay varias personas que hablan sobre el tema. Ok, no te voy a revelar qué personas son. Igualmente tú puedes buscarlo por tu cuenta, pero yo te voy a comentar qué es lo que pasa aquí. Mira, por ejemplo, eh, este video, el que está en número uno, el punto que, que te presentan aquí la mayoría de las personas que hacen estos videos es de que vas a hacer dinero con aplicaciones. Y eso es todo. Aplicaciones en donde tú vas a jugar, tú vas a responder preguntas, tú vas a ver videos, tú vas a hacer pequeñas tareas que te van a dar dinero, pero en fracciones de dólar, centavos. Entonces, para hacer una buena cantidad de dinero, te va a llevar demasiado tiempo y pues puedes estar aprovechando para hacer otra cosa que después te va a retribuir en buen dinero. Por ejemplo, aprender cómo editar o cosas así para que ya después tú puedas vender tus servicios. En fin, por ejemplo, este primer video te enseña cómo hacer cómo ganar dinero con aplicaciones. Este otro, el segundo, es algo diferente que te enseña una técnica, pero un poco ya obsoleta, que es sobre marketing de afiliados. Como te decía al principio, tú vas a hacer dinero con marketing de afiliados y vas a seleccionar que te paguen en PayPal. Esta técnica en particular está interesante, pero como te digo, ya es un poco antigua, en donde tú vas a tener que hacer una cuenta de Instagram, eh, asociarte con alguna compañía para promover su producto y en Instagram, por ejemplo, vas a hacer el tema sobre mascotas, sobre perros o cualquier cosa. Y pues vas a subir fotos a tu cuenta de Instagram, vas a poner un link con tu link de afiliados y pues las personas que den clic en el link y compren algo, pues tú vas a obtener dinero. Em,
es una técnica que sí se ha usado por muchos años, y si de verdad te dedicas a eso puedes obtener algo de ganancias, pero en el mercado hispano eh, no sé, no sé si funciona igual. En el mercado americano ya es está un poco saturado. Otra, eh, la técnica es en que tú vas a hacer dinero, centavos, de nuevo, resolviendo captchas. Si no sabes qué es captcha, es cuando tú entras por ejemplo, a una página y te presenta unas letras para comprobar que tú no eres un robot, y vas a meter esas letras, y por cada captcha que tú introduzcas correctamente, pues vas a ganar centavos. La desventaja que yo he oído en este tipo de páginas que te pagan por resolver captchas es de que hay ocasiones en que las captchas son muy confusas y te equivocas, y si te equivocas pues ya pierdes tu cuenta, o en esta página en particular muchas cuentas han sido canceladas por sin razón alguna. Entonces hay mucho descontento en esta página. Esta otra es igualmente sobre aplicaciones. eh, Esta otra sobre aplicaciones también, puras aplicaciones. Entonces el, el punto de hacer dinero para PayPal de todas estas personas que hacen videos es para que tú bajes aplicaciones y hagas dinero jugando o haciendo pequeñas tareas, como te dije al principio. Pero en realidad las personas que pueden hacer buen dinero son, por ejemplo, esta persona que está al principio, que tiene miles de seguidores. Ahora, ¿por qué puede hacer dinero grande esta persona? Porque por cada referido, por cada persona que va y se suscribe a las aplicaciones que él está recomendando, a él le dan puede ser desde $3 hasta $10, dependiendo de la aplicación o de la página web que él te recomienda. Y para comprobártelo, mira, en su video, él te pide que tú introduzcas este código, que obviamente es el código de él, para que a él se le dé el bono. Y si tú te fijas en todo este tipo de videos, si te fijas en las descripciones, vas a ver algo parecido a esto. Déjame ver. Vas a ver algo parecido a esto, que en la descripción, mira, las aplicaciones, en cada aplicación él te pide que introduzcas este código, aquí te pide que introduzcas y obviamente por cada persona que introduzca este código cuando se registre a la aplicación, pues él le van a dar dinero. Entonces imagínate, si tiene 60,000 o 70,000 o 100,000 suscriptores, y solamente 1,000 van a, a la aplicación o a la página web y se registran con su código, $10 por cada persona. Imagínate el buen dinero que él está ganando. Entonces, puedes tú de verdad ganar dinero. No quiero decir que esto es incorrecto o que es ilegal. No, es perfectamente legal. Es una técnica o un modo de negocio legítimo, pero esa es la realidad. La única persona que va a hacer buen dinero es él, el que tiene muchos seguidores, muchos suscriptores y muchos referidos. Entonces, si tú quieres hacer esto, empieza desde el principio, desde una vez, a hacer un canal en donde tú puedas obtener muchos suscriptores fieles, que cada recomendación que tú des, por lo menos la mitad con el 1% que vaya, tú vas a obtener $3 hasta $10 por cada referido. Entonces, eso es todo, gente. Sí puedes hacer dinero, pero solamente si tú eres un influencer, si eres una persona que tiene muchos suscriptores. Pero para la persona normal, eh, es una forma de perder el tiempo, o más bien de matar el tiempo por algunos centavos, que si quieres llegar a tener algunos dólares reales, pues te va a llevar bastantes meses. Y es todo por mi parte sobre este video. Espero que te haya abierto los ojos a la realidad que es hacer dinero
para PayPal con aplicaciones. No tiene nada de malo. Sí haces dinero, pero en realidad puede ser divertido, puede ser una actividad divertida mientras estás, no sé, en una sala de espera o vas en el transporte o de viaje y en lugar de estar pues viendo cualquier video sin ganar nada, tú puedes estar viendo algunos videos o haciendo algunas actividades, jugando y ganarte algunos centavos, pero definitivamente no te va a servir como para invitar a una chica o algún chico a comer, a cenar o a comprarte algo. Las mismas personas lo dicen desde el principio de sus videos que el dinero que vas a ganar con esta técnica o con estas técnicas no, no te van a dar lo suficiente como para ni de un part-time, un trabajo part-time. ¿Ok? Entonces espero que te haya gustado el video, dale like, algún comentario, lo dejas en la cajita de comentarios y nos vemos a la próxima.